Hola, muy buenas tardes de nuevo a todos. Antes que nada quería agradeceros que en el poco tiempo que lleva el canal abierto han habido ya bastantes visualizaciones y bueno, he recibido el feedback de personas que han comentado sobre el canal, sobre la idea y a esas personas quería darles las gracias porque me anima y me motiva todavía aún más a seguir con esta idea y este proyecto que he empezado, ¿no? Así que miles de gracias a todas esas personas. Pues bueno, el tema de hoy, y ya que no ha habido ningún tipo de comentario concreto que plantee un tema diferente, porque obviamente ha habido muy poquito tiempo, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a tratar así lo más por encima para no extender en exceso el vídeo, el tema del duelo. Los duelos obviamente cabe mencionar, aunque creo que todos ya podemos saberlo, que no solo conllevan la pérdida física de un ser. También experimentamos duelos cuando dejamos o nos echan de un trabajo, cuando perdemos una amistad porque ya, pues por lo que sea, esa persona no tiene que estar en nuestro camino ni nosotros en el suyo, y sobre todo cuando dejamos o nos dejan a nivel sentimental, ¿no? Con el tema de parejas. Bueno, todos al fin y al cabo son duelos. Ninguno tiene por qué conllevar más sufrimiento o menos. El sufrimiento es muy subjetivo. Hay personas que ante una misma situación pueden tener un rango de sufrimiento, imaginemos, de 5 y otros ante esa misma situación experimentan un sufrimiento mayúsculo, igual de 9, de 10. Eso depende mucho de cómo cada uno vivimos nuestra vida y cómo vemos las situaciones que nos ocurren. Con el tema de los duelos, pues bueno, habría mucho que hablar, ¿no? Pero la base principal es que el ser humano sufre con las pérdidas, del tipo que sean, porque tenemos, por un lado, mucho enganche, nos apegamos muchísimo a las personas, a las situaciones, a las cosas, y cuando las dejamos de tener o cuando las perdemos, hay como una sensación, pues la voy a llamar así, como de vacío, como una sensación que parece que nos hace sentir que necesitamos de ese objeto, de esa persona, de esa situación, para que nuestra vida siga intacta y parezca que todo está como tenía que estar, ¿no? La realidad es que no soltamos el control, nos cuesta muchísimo en nuestra vida soltar el control. Vivimos controlando todo y en una sociedad como la actual, en la que todo es prisas, parece que el raciocinio es lo que siempre premia ante las sensaciones, las emociones, pues bueno, el corazón, ¿no? Siempre está la cabeza, pues al final nos hemos acostumbrado a este ritmo de vida en el que es todo cabeza. Entonces ponemos cabeza para todo, nos olvidamos de la parte emocional y empezamos a querer controlar todo lo que nos ocurre en nuestra vida. De modo que con una pareja, si yo estoy bien, si yo estoy a gusto, ¿qué voy a querer? Retener a esa pareja, que nunca se vaya, porque si se va esa pareja, ¿qué va a ser de mí, no? ¿Qué va a pasar? Con las amistades lo mismo, si me quedo sin amigos, por el motivo que sea, que me quedo solo, sola y ¿qué hago, no? Con los trabajos ya, pues, ¿qué os voy a contar que no sepáis, no? La gente ¿cómo se dice? La gente se mete mucho en su trabajo y acaba identificándose tanto con él que parece que cuando porque viene esa empresa la haya echado o porque él mismo o ella misma por determinadas circunstancias haya tenido que dejarlo, parece que es como que hay una desidentificación, como que nos hemos asociado tanto con aquello que realizamos que es como que no sabemos luego procesar en nuestra cabeza que esa etapa de nuestra vida quedó atrás, que ya no existe y que lo que tenemos que hacer es mirar de aquí en adelante, dejar atrás ese pasado, porque el pasado, el único hueco que tiene en toda nuestra historia es un espacio que ya no está. Lo único que vivimos en esta vida es un presente continuo, aquí y ahora. No quita, y no estoy diciendo para nada que haya personas
que las personas no podamos y no tengamos que vivir los duelos, por supuesto, pero hay que vivir los duelos desde una conciencia que no nos haga engancharnos. Vamos a hablar ya de personas, no tanto de situaciones, que no nos haga engancharnos a esas personas y que podamos ser capaces de soltar y de seguir nuestro camino, y esas personas el suyo. Cuando siguen en vida se bifurcan esos caminos y cada uno tiene el suyo, y si la vida nos separa de esas personas o a esas personas de nosotros, es porque tiene que ser así. Creerme, esa persona no sería para vosotros o vosotros no seríais para esa persona, pero lo que está claro es que si en algún momento os encontrasteis en el camino, os aportaríais la lección que tendríais que aportaros, y si no ha sido resuelta, la vida os dará otra oportunidad, o bien con esa misma persona o bien con otra persona que te lleve a un espacio interno muy parecido al que te ha llevado esta anterior persona, para que sigas intentando aprender aquello que debes sanar, aquello que debes de evolucionar y de ¿cómo se dice? Al final de subsanar en ti, ¿no? Entonces, eso con las personas, con los seres que permanecen todavía aquí. ¿Qué ocurre cuando experimentamos el duelo por fallecimiento? Esos duelos son más complejos. La mente llega a un punto en el que, entra un poco en colapso, ¿no? Por mucho que te hayas preparado, nunca nadie está realmente preparado para asumir la pérdida de un ser querido. Aquí entra mucho en juego el desconocimiento que tenemos en esta cultura de la muerte y de lo que eso significa. Pensamos que la muerte es el fin y la muerte es transformación. No sé cómo sonará esto a determinadas personas, pero nosotros, os sonará el alma, ¿no? Bueno, pues somos un cuerpo, pero dentro de nuestro cuerpo y nuestra mente lo que hay es un alma, un ser que está viviendo esta experiencia aquí en la Tierra. Cuando nuestra experiencia en este plano acaba y termina, nuestra alma sigue evolucionando y hay una constante transformación. No hay un final, la vida está en constante cambio y transformación. Recordar ese dicho típico, esa frase de la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros somos energía y se nos ha enseñado desde siempre que la muerte, repito, es el fin. Y considero que sería importante empezar a introducir determinado tipo de educación emocional, y sobre todo con este tipo de situaciones como pueden ser los duelos, la muerte, para que desde pequeños no la veamos de una manera que nos haga sufrir tanto cuando experimentemos ese tipo de sucesos. Obviamente va a haber un sufrimiento, aunque lo entendamos, porque vamos a pasar por una serie de etapas en las cuales vamos a tener que hacerle ver a nuestra mente que ya no vamos a volver más a ver a esa persona, a ese animal, a esa pareja, a quien sea, ¿no? Y todo eso conlleva un proceso de adaptación. Todo en la vida también conlleva un proceso de adaptación y es importante que nos demos nuestro tiempo. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y nos vemos que seguimos anclados en esos seres y no les soltamos? Muchas veces es importante hacer un trabajo de soltar y de aceptar, porque también, y aunque esto haya gente que no lo comparta o igual no se llega a entender quizás del todo, yo lo voy a comentar y lo voy a compartir, y si surgen opiniones, pues se pueden expresar abiertamente y se puede hablar del tema. Pero cuando ese alma abandona el cuerpo, ¿qué ocurre? Que ese alma va a otro plano para seguir evolucionando lo que tenga que seguir evolucionando. Y hay muchas veces quien esté en este mundo, hay gente que está mucho metida en este mundo del alma, de qué ocurre cuando esa persona deja el cuerpo, abandona y se va a otro plano, ¿no? Pues típicas personas pues que pueden llegar a conectar con esas energías de esas personas, de esos seres, gente medium o gente con dones especiales para esas circunstancias. Se ve
o notan que hay muchas almas que se quedan atrapadas en este plano. ¿Qué ocurre? Que se quedan atrapadas porque igual nosotros estamos en un proceso tal de sufrimiento que no les estamos permitiendo irse en paz, irse tranquilos. Nos ven sufrir tanto que hay todavía un enganche y no les permitimos que hagan su viaje y su camino. Y aquí os voy a contar una parte de mi experiencia por si os puede aportar. Yo, en este año, yo no lo conocía, pero di con un tipo de terapia que se llama registros acásicos. Para que me entendáis los que no conocéis del tema, los registros acásicos es como si fuera a mí así me lo explicaron, como si fuera una especie de biblioteca de las almas, ¿vale? En las cuales tú antes de nacer, como alma ya tienes un plan establecido, ya tienes unas vidas anteriores que has vivido. ¿Y qué ocurre? Que con esos registros acásicos hay personas que conectan con determinados seres que les ayudan a ver esa biblioteca de tu propia vida. Es como si tuviéramos una biblioteca llena de libros y de repente preguntamos a esa persona que realiza ese tipo de terapias, o esa persona, mejor dicho, pregunta, y cogería un libro determinado y ese libro lo abriría y diría, pues tú en otra vida, tu alma en otra vida experimentó tal, y entonces tú estás en este plano físico para sanar tal y cual, por ejemplo, ¿no? Bueno, de registros acásicos tenéis información mucho, 1000 veces mejor explicada que lo que yo puedo aportar. No soy una experta, yo realicé una terapia de esto, pero no me he formado ni mucho menos. Pero a lo que voy es que os lo quería puntualizar porque yo cuando me hice este tipo de terapia, creo que fue en febrero de este año, yo realicé una serie de preguntas que esa persona que conectaba y contactaba necesitaba, pues bueno, primero conectar con ella misma, abrir sus canales y hacer y lanzar este tipo de preguntas y esperar respuesta, ¿no? Y ella iba narrando, yo no podía interrumpir, yo solo estuve con los ojos cerrados escuchando. Y entre otras muchas cosas, de repente, ante una pregunta que no me acuerdo cuál fue, pero la forma en la que me contestaron, porque ahí en ese tipo de registros acásicos, teóricamente, aunque pueda sonar muy raro, quien contesta a esa persona que nos está a nosotros haciendo de portavoz, ¿no? Quien contesta son ángeles, arcángeles, bueno, esas almas elevadas que están por ahí, ¿no? Y que hacen como de mediadores entre pues bueno, este plano y el plano que tenemos en otras dimensiones, que nuestra mente lógica no llega a entender. Entonces a mí, de repente, en vez de hablarme esa especie de ángeles que parecía que, bueno, pues esa mujer que me hizo a mí la terapia me hablaba con la voz que a ella le llegaba, etc. Y de repente me habló como si fuera mi abuela que, si hay alguien que no ha visto el vídeo anterior, falleció el año pasado. Y me dijo que tenía que, entre otras muchas cosas, yo cuando ya la oí, la forma de hablar cambió repentinamente. Ella, la mujer que me estaba haciendo de portavoz, no me dijo soy tu abuela, pero yo lo sentí porque las cosas que me dijo fueron obviamente como si estaría hablándome ella. Y en una de estas me dijo que, bueno, que ella, que yo tenía una capacidad determinada pues bueno, para ayudar a los demás o algo así, y que todo su sufrimiento había merecido la pena porque yo estaba en el punto que tenía que estar. Y me dijo que tenía que despedirme y tenía que soltarla para que ella pudiera seguir haciendo su camino y que teníamos que despedirnos. Y yo ahí entendí muchas cosas, ¿no? Hay quien puede creerlo, hay quien puede no creerlo, pero yo lo sentí y sí que en verdad puedo decir que sentí a mi abuela. Y mi abuela me pedía que necesitaba soltarla. Y lo que yo experimenté en ese momento fue una paz que es muy difícil de explicar, pero hubo muchísima paz de decir, ha habido algo que me ha permitido conectar con el alma o la esencia de mi abuela en otra dimensión y que me ha dado el mensaje de que la suelte. Y es que tenemos que soltarles. Y esto por un lado, y luego por otro, también quería compartiros que cuando, después de fallecer mi abuela,
y de todos los procesos del entierro y todos estos días que son un poco caóticos en los cuales todavía ni siquiera asimilas la situación porque no tienes tiempo. Pues yo me acuerdo que un domingo, que no sé si fueron 3-4 días después de su muerte, llegué a un punto en el que empecé, o sea, había llorado un montón, no entendía nada, me sentía fatal, súper triste, una tristeza muy profunda. Y ese domingo fue para mí muy intenso. ¿Qué ocurrió? Que al día siguiente me levanté, fui al centro a trabajar, no, a trabajar no, perdona, yo ya estaba de baja, fui al centro a algo, creo, y cuando... No, perdonadme, me he liado, no. Mi abuela murió el año pasado, perdón, me estoy liando con las fechas. El año pasado yo no estaba de baja, estaba trabajando. Entonces yo, después de ese día, de ese domingo, el lunes me tocaba ir a trabajar, y después de salir del centro, miré al cielo, hacía un sol precioso, y me llegó una sensación de que mi abuela no querría... Esto fue previo a esos registros acásicos que los he hecho este año, ¿vale? Entonces me llegó una sensación de que mi abuela no querría verme así y que yo no podía estar así. Y de nuevo hubo como un clic en mí. Es el primer clic que experimenté y dije, no puedo estar todos los días con esta tristeza y esta desesperanza por ella y por mí, que soy quien continúo aquí, ¿no? Y simplemente es un proceso que yo no me olvido en ningún momento ni de ella ni de mi perra. Las llevo todos los días, en mi corazón las llevo siempre y en mi mente siempre, a lo largo del día aparece en algún momento. Las fechas claves, los días claves de los días que fallecieron siempre están en mí presentes. Pero ¿qué ocurre? Que no es sano para nosotros que vivamos en ese anclaje de sufrimiento y que no lo soltemos desde el amor. Es muy difícil, parece muy fácil decirlo y es mucho más difícil llevarlo a la práctica, pero de verdad que es bonito mirar y no quedarnos con el sufrimiento ni con el dolor de que ya no están, sino valorar la vida que hayamos podido compartir con esos seres que en mi caso ha sido maravillosa, me han enseñado un montón de cosas. Y cuando se han ido me han enseñado todavía mucho más. O sea, qué cierto es eso, aunque yo las valoraba en vida, pero qué cierto es eso de que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y cuando las he perdido, las he valorado. Si ya las valoraba, creerme que las he valorado el triple, el cuádruple, no sé cuánto más. Valoras todo lo que tu abuela hace por ti. Incluso cuando te has enfadado entiendes desde qué punto ella no sabía hacerlo de otra manera. Ella fue educada de una forma que no podía ni sabía hacerlo de otra forma. Y valoras pues el amor infinito que te da un animal, como en este caso puede ser un perro, no una perrita. Y bueno, pudiendo elegir el ser humano una opción u otra, ¿por qué elegimos el sufrimiento? ¿Por qué elegimos ese anclaje al no soltar, al dolor? ¿Por qué no elegimos vivir la vida aceptando que somos como un tren? Nosotros manejamos nuestro tren y en ese tren vamos a hacer paradas y en esas paradas va a haber personas que se monten y que permanezcan un tiempo con nosotras, que se bajen y que quizás en otra parada de años después o meses después vuelvan a montarse, y habrá personas que nos hayan acompañado desde que tenemos ese tren y llega un punto en que se bajen una parada y ya no vuelvan a subirse nunca más. Pero nuestro tren no puede permanecer quieto y parado por esa situación, porque nuestra vida sigue y sigue no de forma egoísta. Esto no es ningún comentario egoísta, es una forma de querernos a nosotros y de valorar que nuestra vida es preciada y que es un regalo poder vivir esta experiencia, poder compartirla, poder reír, poder llorar, poder sentir, poder disfrutar del aprendizaje que nos puede dar todo este mundo al final en esta experiencia. Y por qué no agradecer todo lo bonito compartido y no quedarnos en el
no puedo superarlo, porque, como bien dije en el vídeo anterior, podemos superarlo. El ser humano tiene una capacidad inmensa, mucho más grande de la que pensamos, para salir de los obstáculos que la vida le pone. Y es que en esta vida todos, absolutamente todos, nos vamos a ir, nos vamos a transformar en algún momento y vamos a dejar este cuerpo que llevamos es solo la casa, es el vehículo con el que conducimos, pero no somos este cuerpo y esta mente y ya está. Somos una conciencia muy superior que está por encima de todo eso. Y bueno, el vídeo de hoy hasta aquí, que no me quiero alargar mucho más. Y bueno, la aceptación es clave. Es un proceso, pero primero intentar daros vuestro espacio. Llorar lo que tengáis que llorar, es muy importante. Soltar lo que tengáis que soltar. Perdonar si tenéis algo pendiente con esos seres y perdonaros a vosotros mismos. El perdón no es para los demás, el perdón solo nos ayuda a nosotros mismos. Y luego, finalmente, desde el amor, desde el corazón, recordar a esos seres con todo lo que os ha aportado, tanto lo que creéis que es positivo como lo que creéis que es negativo, porque todo al final formaba parte de esa persona y de toda la experiencia que tú tenías que vivir con ella. Y desde ese amor infinito a esa persona por haber estado en tu vida y haberte enseñado lo que te ha enseñado, suéltala y despídete de ella. Deja que ella siga su camino y tú sigue tu camino lo mejor que puedas y vive, porque esta experiencia de vida no se nos da dos veces. El alma puede volver quizás a reencarnarse y volver a bajar a la tierra si no aprendió la lección, pero esta vida tal cual la tienes, con este cuerpo, esta cara, este ropaje, al final no lo vamos a volver a experimentar nunca más. Recordar, la vida es un regalo y aunque a veces se nos torne muy difícil, es importante que lo valoremos y que agradezcamos cada día lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque es lo que nos ayuda a crecer. Sin más dilación, de nuevo, muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. Gracias.